Sinapsis. Conexiones para la vida. Con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Les damos la más cálida bienvenida nuevamente a Sinapsis, Conexiones para la Vida por Latinísima. Aquí hablamos todos. Estamos en este nuevo episodio 2 del programa y estamos muy felices de las repercusiones que tuvo el primer programa. Les doy la bienvenida y abro el juego a mis compañeros. Recibimos a Matías Bertone y Jorge Hirsch. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola Pablo, hola Jorge. Qué alegría, ¿no? Las repercusiones del primer programa, el interés de la gente por las neurociencias, ¿no es cierto? Algo que a nosotros nos apasiona tanto, poder contagiarlo y tener la posibilidad de difundir lo mucho o lo poco que sabemos sobre el cerebro, con el único fin de mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? La calidad de vida de cada uno. Cuando uno conoce cómo funciona ese órgano tan maravilloso como el cerebro, la verdad que ayuda a aprender mejor, a tener mejores relaciones con los demás, a tener quizás algunas guías, algunos tips de cómo ayudar a nuestros hijos en su desarrollo. Así que bueno, emocionante las repercusiones, mucha alegría y esperamos seguir contagiando con estas ganas de aprender neurociencia en este segundo programa. Jorge, ¿a vos qué te dijeron la gente? ¿Cómo te repercutió el primer programa? No, súper bien. Aparte, se refleja en las redes, donde vos te das cuenta que la gente surge con su apoyo y con seguir esta movida que tenemos hoy con Sinapsis. Así que yo estoy súper feliz, pero estoy muy contento por estar en este programa con amigos y hacer lo que a uno le gusta. O sea, desde ese punto de vista, ya está, todo lo demás es gratificación. Así que súper feliz y muy contento porque de verdad, primer programa y muchas repercusiones, ¿no? Sí, nos han llegado a comparar hasta con Radio Lab. No sé si se acuerdan de ese mensaje que les compartí. La verdad que ha sido un honor que nos puedan llegar, que apenas nos parezcamos a Radio Lab de Estados Unidos. Así que realmente fue muy lindo recibir todo el afecto, todo el cariño y todas las opiniones de la gente. Saben que ustedes se pueden comunicar con nosotros y tenemos la línea abierta para la comunicación sinapsisconvos@gmail.com y ahí recibimos sus preguntas, sus consultas, sus historias, porque también a partir de las historias vamos a estar analizando los procesos neurocognitivos y que están sucediendo en las personas. Estamos con un tema pero muy interesante y que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana, la violencia en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. La tasa de promedio de homicidios en la región supera 3 veces el promedio global, o sea que es muy preocupante la situación que vivimos en Latinoamérica. Algunos datos: Centroamérica y México registraron una caída del 58% en homicidios y El Salvador es el que destaca con una reducción del 98% en los homicidios por las políticas establecidas. Asimismo, en Sudamérica, Argentina también destaca en la reducción de homicidios, acercándose a promedios cercanos a los de El Salvador. Y en esta temática que estábamos hablando, que estamos planteando, tenemos a un gran especialista en nuestro equipo, que es el doctor Matías Bertone, así que le doy la bienvenida para abordar esta temática. Bueno, Pablo, los datos son interesantes, pero están sesgados, ¿sí? El sesgo Okay. es como ver a través de un tubo, ¿no es cierto? Y uno después no ve lo que hay afuera. Las tasas de homicidios se calculan de acuerdo a la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, y eso solo expone una forma de violencia, ¿no es cierto? Que es la de quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, los homicidios pueden haber bajado en Argentina o en otras regiones, pero la violencia es mucho más que eso. Yo puedo preguntarles a cada uno de las personas que nos acompañan, independientemente de la tasa de homicidios del país en el cual habiten, si han notado que
en las escuelas los chicos se han vuelto más violentos con los docentes, si en los hospitales han notado que los pacientes se han vuelto más violentos con el personal de salud. Y yo creo que la mayoría me va a contestar que sí, ¿cierto? La gente está más violenta en las calles cuando manejan, están más violentos en los lugares, como acabo de mencionar, las escuelas o los hospitales. Y esa estadística no aparece en las tasas de homicidio. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué ocurre esto? Y para contestarlo, ¿a qué vamos a recurrir, Pablo, en nuestro programa de sinapsis y de neurociencia? Al cerebro. Al cerebro. Entonces, con el permiso tuyo y de todas las personas que nos acompañan, yo voy a hacer el ingreso, a invitar a un amigo nuestro, ¿no es cierto? Voy a tener que poner unos guantecitos para poder manipularlo, así que aprovechando también la posibilidad de avisarle a los televidentes que si hay alguna persona que sea particularmente sensible o que se impresione de ver un cerebro, que es el momento de, por un ratito nada más, cambiar la señal o pausar, ¿no es cierto? Eso era más de la época de la televisión. Voy a poner acá para que esto me acompañe las manos y vamos a ver de qué forma se generan los comportamientos violentos, aprendiendo un poco sobre el cerebro, ¿sí? Brevemente, lo que se puede decir del cerebro es que tiene 2 hemisferios, uno de cada lado, derecho e izquierdo. Tiene 5 lóbulos. El lóbulo frontal por delante, que está atrás de nuestra frente. El lóbulo occipital, que está en la parte posterior. El lóbulo temporal, que es este de acá, que estoy señalando acá. El lóbulo parietal, por detrás del frontal. Acá está la cisura central o de Rolando. Lóbulo parietal. Y después hay un lóbulo que está escondido, que es el lóbulo de la ínsula. Está entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, pero escondido, está ahí. Muy difícil de ver. Ahí está. Y después lo que tenemos también, estas son las vistas laterales o las vistas externas del cerebro, es la parte media del cerebro con distintas estructuras y que las personas que están más interesadas en conocer sobre neurociencia van a ver que en muchos textos se habla del sistema límbico, que son estructuras que están por debajo de la corteza cerebral. Esta es la corteza, la cáscara, la parte de afuera del cerebro, y que podríamos decir que es nuestro cerebro emocional, ¿sí? Ahora, para hablar de violencia, ¿por qué nos ayuda a entender el cerebro para entender la conducta violenta? Porque la parte anterior del cerebro, que habíamos dicho, esta parte de adelante, la que está atrás de la frente, que es el lóbulo frontal, funciona como si fuese los frenos de una bicicleta. Acá voy a salir de este plano y vuelvo para arriba. Ahí está. La parte frontal del cerebro, la parte frontal, funcionan como los frenos de una bicicleta, ¿sí? Y los pedales de la bicicleta vendrían a ser las estructuras emocionales que a mí me motivan a una acción. Entonces, vamos con un ejemplo práctico. Voy conduciendo mi carro y tengo alguna discusión de tránsito. En ese momento, si me pongo nervioso, la otra persona me insulta, puede ser que algunas estructuras de mi cerebro, digo algunas porque esto funciona como una red, me empiecen a hacer sentir la sensación de enojo, de ira, y intente expresar una conducta violenta, que se inicia en el cerebro, pero que después tiene un correlato hormonal, ¿no es cierto? La gente conoce sobre la acción de estas hormonas como la adrenalina, ¿no es cierto? Son hormonas conocidas y las personas se ponen en ese estado de lucha. Ahora, si nosotros actuásemos todo lo que sentimos, no seríamos lo que somos como especie, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la capacidad de regular nuestras emociones y eso se hace a través del lóbulo frontal. Si las ganas de pelearme con alguien en la vía pública son los pedales de la bicicleta, los frenos son el lóbulo frontal. Y a mejor funcionamiento del lóbulo frontal,
mejor capacidad para regular las emociones. En este caso, yo puse de ejemplo una emoción que es la violencia, la ira, ¿no es cierto? Dicho técnicamente correcto, la ira. La violencia sería la expresión de la ira, ¿sí? Pero este ejemplo sirve para todo, porque yo puedo tener celos en alguna situación, por ejemplo, una fiesta, si veo a mi pareja hablando con alguien, y la capacidad de frenar la reacción tiene que ver con el lóbulo frontal. Yo puedo tener miedo, como tienen las personas que tienen fobias, algún objeto específico, y la capacidad de regular el miedo es la función que el terapeuta, en este caso, ayudaría al paciente a desarrollar para poder controlar el miedo. Entonces, este juego entre el cerebro emocional generando emociones y el lóbulo frontal regulando esas estructuras es lo que a nosotros nos da lo que nosotros podríamos llamar la inteligencia emocional, ¿no es cierto? La capacidad de poder identificar y gestionar nuestras emociones. Escuchándote atentamente, Matías, lo interesante de esto es saber que todo lo que nosotros llamamos valores morales y todo lo que tenemos que comprender acerca de qué está bien y qué está mal son cuestiones que aprendemos justamente con el lóbulo frontal. Y la educación es la base de esta biología que domina la inhibición. Así que está fantástico el cerebro ahí en vivo, ¿no? Qué bueno que la gente, ¿no?, salga de la imaginación, ¿no?, que es generalmente la imagen que tenemos en nuestro cerebro son esas representaciones tridimensionales que podemos llegar a encontrar para pasar a la realidad. Y si se dan cuenta, los que nos están mirando, qué sencillo, ¿no?, qué chiquitito, qué sencillo y qué complejo, porque entra en nuestras palmas de la mano, pero tiene una complejidad tan maravillosa que apenas conocemos una partecita, y eso que apenas conocemos revoluciona toda nuestra forma de concebir el conocimiento, los afectos, el aprendizaje, la violencia, en este caso, como la estaba mostrando Matías. ¿Sabes, Pablo? Sí. Que sí, yo comparto que es complejo, pero no le tengo mucha fe yo a ese cerebro. Es complejo, sí, pero en otro programa podemos discutir acerca de esto, de por qué seguimos siendo tan violentos a veces, por qué hay tanto índice de violencia. Y a lo que te dedicas vos, Pablo, que es la educación, es la base de todo esto. Por eso es interesante entender que la educación es el elemento clave en el desarrollo de las construcciones sociales, ¿no? Sí, Jorge ha dicho una verdad clave, que es la cuestión del desarrollo de los juicios morales, ¿no es cierto?, de la moralidad. Cada acción nuestra es el resultado de una decisión que tomamos. Hasta la inacción es el resultado, de una decisión. Y si nosotros ponemos el proceso de toma de decisiones en una cosa sencilla de tomamos decisiones que nos dan placer y nos distanciamos de las decisiones que nos dan displacer, la verdad que la ecuación da mal y el ser humano no se comporta de esa forma tan sencilla, y el proceso de toma de decisiones es extremadamente complejo. Entonces vamos a decir que hay una cuestión emocional, ¿cierto? Obviamente que vamos a tratar de acercarnos a las cuestiones que nos dan placer. Hay una cuestión también cognitiva, porque nosotros podemos, de manera prospectiva, significa de acá hacia adelante, saber qué consecuencias va a tener eso que a nosotros nos está generando placer. Entonces puedo decir, bueno, a mí me gustaría ir al casino, pero al ver las consecuencias que me puede aparejar eso, inhibir esa decisión. Lo mismo con comer, con fumar, con beber, con lo que sea. Ahora, en el medio, para mí está, esto se lo vamos a robar, nos van a permitir robar algún título de otra especialidad, está la teoría del todo, ¿no es cierto?, que es lo que acaba de mencionar Jorge, el desarrollo de la moralidad, ¿sí? La forma en la que nosotros desarrollamos juicios morales, porque el significado que nosotros les damos a las cosas va a ser determinante en el proceso de toma de decisiones. Retomando un segundito el tema de la violencia, si yo he construido como significado que no está mal tratar a tu pareja, voy a ser un violento. Si creo que no está mal maltratar a los animales, voy a maltratar a los animales. Si creo
y he construido el significado de que la corrupción es algo que en realidad se hace porque lo hace todo el mundo, voy a ser un corrupto, y así puedo seguir dando ejemplos. La forma en la que nosotros nos comportamos está guiada por la manera en la cual construimos significados, y esa es la pieza fundamental que está entre los procesos emocionales y los procesos cognitivos en ese gran proceso y circuito de toma de decisión que termina generando nuestras acciones. Déjame complementar para que el que está del otro lado entienda de qué hablamos cuando hablamos de significados, ¿no? Los significados los vamos construyendo a través de limitaciones naturales que tenemos neurobiológicas, las capacidades naturales que tenemos cada uno de nosotros en el procesamiento de la información, pero también a través de nuestras experiencias personales y la cultura en la cual estamos inmersos. O sea que también va a depender de nuestro entorno y de nuestra cultura los significados que construyamos. ¿Y a qué llamamos significados? A un conjunto de principios, valores, sesgos que vamos construyendo que hacen a nuestra forma de ver el mundo, de entender el mundo como lo entendemos y de entendernos a nosotros mismos de la forma que nos entendemos. Es lo que estructura nuestra forma de ser, básicamente. Vos sabés, Pablo, que siguiendo con el tema de Matías y metiéndome un poco en el mío, los niños con TDAH no son aquellos niños que se portan mal, son aquellos niños que, sabiendo el juicio sobre la conducta, impulsivamente no pueden dejar de repetir actos impulsivos. O sea, el primer tips para entender el TDAH es que el niño con TDAH no quiere portarse mal, sino su impulsividad a veces lo lleva a cometer errores en los cuales él retrospectivamente entiende que se equivocó, pero la impulsividad lo llevó a eso. Entonces, una de las características más interesantes y que yo siempre le pregunto a mis pacientes es: ¿el niño se porta mal dónde? ¿En la escuela? Sí, porque cuando se va con el papá no se porta mal, entonces no tiene TDAH. El TDAH muestra grados de impulsividad en la escuela, en la casa de la abuela, en la casa de la tía, en todos lados. Entonces, entender este constructo es muy interesante y muy importante, porque muchos docentes empiezan a mandar niños a una revisión neurológica porque se portan mal, o no lo saben controlar en la casa, o hay falta de límite. Y como mostró Matías, la construcción del lóbulo frontal depende de muchos valores morales y educativos que se inculquen desde la casa. Entonces, eso es interesante. El niño con TDAH no, el niño con TDAH tiene un problema neurobiológico, como dice Barclay, que afecta los niveles de atención sostenida y su impulsividad lo hace salir a otro foco atencional. Seguramente es un tema que no va a quedar acá ninguno de los dos, ni el tema de la violencia. Simplemente dimos el primer pasito para los diferentes abordajes que vamos a ir, que especialmente Matías Bertone va a estar realizando a lo largo de los episodios, y también dimos una pincelada a lo que se viene en un ratito, que es justamente el TDAH y cómo el TDAH influye en las personas y cómo eso puede afectar a la vida o no a la vida en general, porque vamos a convenir que nosotros conocemos a varias personas con TDAH que han tenido éxito profesional claramente, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, lo que se llama el déficit de atención de alto funcionamiento, ¿no es cierto? Sí. También tenemos que pensar esto tan interesante de lo que hablaba Jorge cuando habla de cómo se dan estas construcciones a través de la educación. La educación no nos tenemos que poner a pensar estrictamente en una escuela, ¿no es cierto? La educación en la casa, la educación en el barrio, la educación en el club, la educación en los sentidos más amplios, obviamente, que la escuela es un lugar de mucha influencia en el desarrollo. Y el déficit de atención, como también mencionó bien Jorge, a veces está sobrediagnosticado, porque cualquier conducta que no entra dentro de la norma del niño en la escuela
para ese déficit de atención y la importancia de que las personas y los profesionales estén al tanto sobre el diagnóstico correcto. La metodología y el procedimiento que se tiene que hacer para llegar al diagnóstico es crucial, porque estamos hablando de un chico recibiendo un tratamiento que no recibe. Es una cosa realmente grave, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí. Vamos a ir cerrando con esto. Cierro con este comentario. Coincido con lo de la educación, coincido que la educación no solamente en la escuela, pero volviendo a lo del sistema educativo, es hora ya definitiva de replantear el sistema de una vez y para siempre, o por lo menos hasta que haya nuevas necesidades, un sistema que esté centrado en el estudiante, no en el docente, que el docente sea un constructor de experiencias neurocognitivas de aprendizaje. Esto quiere decir que es indispensable que los docentes estén formados en neurociencia cognitiva aplicada a la educación, y eso debe ser parte de la estructura curricular de su formación, y un sistema que elabore estrategias de desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes transversalmente a lo largo de las materias. Esto quiere decir que podamos incorporar habilidades y destrezas como la resolución de problemas, la comunicación asertiva, la regulación emocional, o si quieren llamarla inteligencia emocional, etcétera, para que justamente esto tenga no solo un impacto en lo personal, sino también un impacto en la sociedad. Seguimos con más Sinapsis, conexiones para la vida, ciencia para decidir, aprender y vivir mejor. Un niño o una niña que no puede quedarse quieto en el salón de clase. Un niño o una niña que no puede estar durante mucho tiempo realizando una tarea en clase. Un niño y una niña que no pueden prestar atención a un programa de TV que están viendo en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Son relatos que constantemente escuchamos. La pregunta real acá, y que el especialista en esto es Jorge Hirsch, es: ¿esto es TDAH? ¿Viste, Pablo? Esa pregunta se la hace todo el mundo. Entonces, ay nomás, cualquier niño revoltoso que no presta atención, que anda mal en la escuela, es mandado para un diagnóstico. Y mirá, y vos tenés que entender que el TDAH, de todos los dominios, como dice Barclay, de todos los dominios de la atención, solo falla en uno, que se llama atención sostenida. Y esa atención sostenida es lo que le dificulta, a no tener atención sostenida, la atención global en la escuela. Entonces, tampoco hablamos de niños revoltosos, tampoco hablamos de niños que andan mal en la escuela, porque cuando vos los evaluás, su CI tiene que ser normal. Ya tiene que tener una capacidad cognitiva normal. Ahora, ¿qué pasa? Que si estás distraído 24 horas en el aula, pierde información, y al perder información le va mal en la escuela. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y hay otra cosa muy interesante: no se hace diagnóstico de TDAH de un día para otro. No se hace diagnóstico de un día para otro. Te toma al menos 3 meses. Al menos 3 meses de prueba y evaluación con un especialista. Y a partir de ahí recién podés decir si tiene o no. El resto empiezan a ser mitos nada más, ¿eh? ¿Y por qué han crecido tanto los diagnósticos en los últimos años? Porque lo que hablábamos con Matías recién, la corteza orbitofrontal y media mucho con el sistema límbico. Los niños tienden a ser de por sí bastante impulsivos, es decir, la escuela y la casa van regulando su conducta a medida que van creciendo y mediando con el ambiente. Entonces, si vos tenés una falla en la educación, en la falta de límite, el niño empieza a tener ciertos comportamientos que inmediatamente se los compara con el TDAH. Los niños con TDAH no se portan mal, tienden a tener esta impulsividad, y la impulsividad puede hacer que parezca o que simulen ser niños revoltosos, pero no lo son. Te doy un ejemplo simple. La mayoría de los niños, cuando salen del recreo, van al recreo, corren, saltan. Cuando suena el timbre y entran a clases, se modulan. Pueden entender que están dentro de clase. Al niño con TDAH esto les puede producir una falla en ese mecanismo, y el niño puede seguir como si estuviera en el recreo dentro del aula hasta que se autorregula. Pero todo eso se entrena.
todo absolutamente se entrena. No es algo que lo haga a propósito, que él quiera decir, bueno, yo soy así. No. Es una persona que requiere cierto tipo de mediación, y esa mediación es fortalecer lo que hemos estado viendo recién con Matías, los circuitos límbicos frontales. Estrés, pobreza, escolarización temprana, ¿esto influye en el diagnóstico de TDAH? Lo que pasa es que si vos tenés un niño con una deficiencia alimentaria en los primeros años de vida, puede influir en ciertos tipos de aprendizaje y cierto tipo de control de la conducta, pero no necesariamente es TDAH. El TDAH, no tendría tiempo aquí para explicar lo físico, pero el TDAH tiene que ver con circuitos mesolímbicos, o sea, del sistema límbico, lo que mostró Matías recién, esa profundidad del cerebro hacia el lóbulo frontal, mecanismos que tienden a hacer que el lóbulo frontal inhiba las conductas impulsivas de un niño. Por ejemplo, de pararse a cada ratito, de pedirle algo a un compañero, de prestar atención en clases sostenidamente. Entonces, y hay un montonazo de situaciones dentro de la diversidad que se parecen, pero que no tienen nada que ver. Y Pablo, sí. hay algo muy interesante que dijo Jorge, que obviamente que en el tratamiento el niño se puede entrenar, ¿no es cierto?, a mejorar esa red de atención sostenida y esas redes que ayudan a regular la conducta. Y eso que nosotros llamamos neuroplasticidad, si lo vemos para el otro lado, que vos preguntaste, bueno, ¿por qué hay más casos? Fíjense el último tiempo la inmediatez de los estímulos, ¿no es cierto? Antes ver una película era verla completa, hoy la gente agarra el celular y ve todos estímulos cambiantes. Entonces, jugar un videojuego no es un desafío para un chico con déficit de atención. Sentarse y escuchar al docente 40 minutos es un desafío para esa particularidad de la atención que mencionó Jorge, que es la atención sostenida, ¿no es cierto?, de estímulos que nos obligan a prestar atención durante mucho tiempo. Claro, ¿cómo esto ha tenido un gran impacto, ¿no? Perdón, Jorge, ¿cómo ha tenido un gran impacto, digamos, en el cambio de la conducta de las personas? Porque, digamos, recordemos, nosotros que tenemos apenas algunos años, esperábamos una semana para ver el episodio del dibujito de la serie o lo que sea que nos gustaba. Y hoy lo tenemos 24 horas disponible eso, ¿no? Claro, ahora lo tenés inmediatamente. Entonces, las gratificaciones que hay para sostener la atención son inmediatas. O sea, vos siempre recordás que nosotros nunca dejamos de ser, y esto va para otro programa quizás, nunca dejamos de ser unos mamíferos básicos que se mueven a expensas de motivaciones que están muy arraigadas contra nuestras emociones. Entonces, las recompensas que te puede dar un celular cada 30 segundos no es la misma que te puede dar una maestra dentro de un aula 40 minutos seguidos. Entonces, cuando vos tenés un problema biológico para entablar esto, sí, estás en una situación difícil, pero no cuando vos venís de una falla o falta de límite de tu casa. Y otra cosa que dijo Matías, que no quiero dejar de pasar, los niños con TDAH no son una patología, sino son una diversidad. Y como tal diversidad, como dijo Matías, se puede entrenar con terapia cognitivo-conductual para que los niños bajen ese tipo de intensidad y mejoren y anden mucho mejor en la vida cotidiana. O sea que tiene muchas respuestas positivas, ¿sí? Otro de los grandes temas que vamos a continuar abordando en Sinapsis. Vamos a la pausa y volvemos. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, conexiones para la vida. Es momento de Referentes Neuro, conversaciones que conectan mentes brillantes. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, cuya trayectoria une la ciencia rigurosa con un profundo compromiso humano. El Dr. Norman López Velázquez es colombiano, doctor en neurociencia cognitiva y neuropsicólogo, asociado del Neurobehavioral Institute of Miami, con 20 años de experiencia, profesor de pregrado, magíster, doctorado y especialidad médica en más de 25 instituciones de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Tiene experiencia en la clínica biomédica y neuropsicológica de condiciones neurológicas y psiquiátricas. Es consultor especializado en procesos de escalamiento clínico a nivel científico. Además, es asesor externo y miembro permanente
de sociedades científicas y centros clínicos en varios países de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Es director del Consorcio Latinoamericano de Investigación. Su trabajo se centra en creación y dirección de programas de posgrados, entrenando profesionales en investigación y trastornos neurocognitivos, así como programas de vinculación y desarrollo institucional. Es miembro titular e investigador de la Alzheimer's Association International Society, editor jefe en un tópico editorial en Frontiers. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Kinesiología y del Centro de Investigación PLAS Salud de la Universidad Santo Tomás, Temuco, Chile. Hoy, en Sinapsis, nos ayuda a comprender los desafíos y esperanzas en torno al deterioro cognitivo y también a conocer el camino personal que lo llevó hasta aquí. Bienvenido a Sinapsis, Conexiones para la Vida, Dr. Norman López Velázquez. Es un gran placer recibirlo, tenerlo hoy aquí en Sinapsis, Conexiones para la Vida. Lo conozco hace muchos años, en alguna oportunidad hemos realizado algunas cosas juntos. Él se dedica al deterioro cognitivo, es colombiano y además de ser un gran profesional, es un buen amigo. Le doy la bienvenida al doctor Norman López Velázquez. ¿Cómo estás, Norman? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación a tu programa y un saludo a los oyentes. Bueno, Norman, vamos a empezar con una pregunta para conocer un poquito de tu historial, ¿no? De tu trayectoria y de tu recorrido. ¿Cómo fue ese recorrido que te hizo llegar hasta donde estás hoy? Y en esta primera intervención me gustaría que nos contaras qué fue lo que inició tu interés por el cerebro y si hubo alguna experiencia que marcara justamente ese encuentro, ese match, como se dice ahora, con el cerebro. Pablo, es una excelente pregunta, difícil de contestar, voy a tratar de precisarla. Mira, que todos tenemos situaciones en la vida que nos marcan, ¿verdad? En diferentes contextos, más de una situación es lo normal. En mi caso, para atender a tu pregunta, lo que a mí siempre me ha apoderado mi interés desde la niñez es el receptáculo del alma en el cuerpo. Siempre me pregunté desde niño, ¿dónde está el centro que dirige todo? Me hago entender, para algunas tradiciones será el espíritu, el alma, ¿te das cuenta? Algunos hablan en algún momento del corazón, ¿verdad? Como en el caso de Aristóteles, el centro del alma. Y a mí siempre me llamó la atención cuando era niño ver personas que avanzaban en sus años e iban perdiendo la noción de sí mismos, del tiempo, de lo que pasaba con sus vidas, y eso le llamamos la memoria. Entonces, imagínate que cuando tú vas perdiendo tu memoria, terminas totalmente enajenado. ¿Qué hacemos nosotros, todas las personas, o las personas en promedio, en vida quieren hacer grandes obras, los políticos, y cuando mueren les generan bustos, ¿no? Así les generan estatuas a las grandes personalidades, ¿no? Entonces, todos, cuando dejamos de existir, queda un recuerdo de nosotros. Imagínate lo terrible que es estar en vida sin tu memoria, sin la capacidad de reconocerte a ti mismo, reconocer lo que ha sido tu vida, porque al final de tu vida, cuando estás al filo de la muerte, tú ves pasar tu vida y ahí está tu alma. Entonces a mí siempre me llamó la atención el tema de cómo las personas van diluyendo sus recuerdos y con ello pierden su esencia, su alma. Súper interesante. Ahora, ¿y hubo algún mentor, alguna persona significativa que te haya marcado en este recorrido? Bien, he tenido varios mentores a lo largo de la vida. En las ciencias más conductuales, un psicólogo muy famoso, un referente, que fue el profesor Robert Ferrell, que en paz descanse, de la pandemia.
del COVID se lo llevó. Y aprendí muchas cosas de él para entender la conducta humana. Luego tuve un referente internacional que es muy conocido, que es el profesor Ricardo Allegri. Mi formación doctoral me ayudó a apasionarme de la memoria. Y luego mi gran mentor, que este año ya no está con nosotros, que es el doctor Jorge Herrera, residente allá en Florida. Y él me enseñó a enamorarme de los pacientes con diferentes condiciones clínicas y en particular con los pacientes que tienen trastornos neurocognitivos o deterioro cognitivo y cómo valorarlos a tiempo y poder ofrecerles alguna intervención que mejore su calidad de vida. Norman, ¿qué aprendiste de vos mismo en este proceso de acompañar a personas con pérdida de memoria? Es complejo porque imagínate una persona que es diagnosticada con algún tipo de deterioro cognitivo. O sea, es muy fácil hablar de decir deterioro cognitivo leve, demencia, Alzheimer o los otros tipos que hay. Pero en realidad hay muchos tipos. Hay un gran problema hoy en día que exige una mayor clasificación. Pero imagínate acompañar a una persona que tiene el clásico problema con síntomas de memoria episódica o problemas de memoria cotidiana, que comienza a desengancharse, es decir, comienza a olvidar las cosas cotidianas, donde deja los lentes, donde deja las llaves, olvida tomarse los medicamentos, y comienza a darse cuenta de eso. La persona que comienza a darse cuenta de los olvidos de memoria sufre. Entonces, el problema de memoria va de la mano con grandes problemas existenciales, esto poco se ha descrito, con grandes preocupaciones que generan el desborde o alteraciones emocionales. Entonces, porque es la persona que está desesperada, llega un momento de desesperación que acude a cualquier tipo de tratamiento. Al principio hay una medicación para tratar de fijar un poco los recuerdos, pero que sí o sí se va a ir perdiendo y ella de a poco se va diluyendo esa persona. Entonces es acompañarla a que trate en una batalla cotidiana por aferrarse a los recuerdos, por generar estrategias para aferrarse a los recuerdos, pero en algún momento esa persona se va a ir yendo, se va a ir diluyendo, porque después del problema de memoria viene el problema de procesamiento de la información, entonces ya no comprenden adecuadamente las señales que pasan dentro de su cerebro, las señales que vienen de fuera de su cuerpo, no las integra, entonces vienen los problemas conductuales, con los síntomas psiquiátricos graves, y ya ahí se está yendo fuertemente. Llega un momento muy interesante lo que comentás, porque mi madre tuvo Alzheimer, falleció hace algunos años, y yo recuerdo un punto clave en esa vivencia, que fue un día que la fui a visitar y la miré a los ojos y no encontré a mi madre en esos ojos. Creo que fue un punto de inflexión, ¿no? En el proceso que ella estaba viviendo y en el proceso que cada uno de los hijos estaba viviendo. Y es muy descriptivo lo que acabas de decir, ¿no? Que se diluye esa persona. Y es un punto crítico realmente para los que acompañan en este proceso a esas personas. ¿Cómo podemos diferenciar, Norman, el deterioro cognitivo real del proceso de envejecimiento? No es tan fácil, ¿sabes? No es tan fácil, porque a veces existen muchas clasificaciones, algunas son, inclusive no son clínicas, sino son más científicas. Pero para ser preciso, por ejemplo, vamos con un caso icónico. Imagínate que vamos a una festividad, vamos los hijos a saludar a nuestra madre un domingo, con los nietos organizamos un evento, ¿verdad? Y en ese evento uno de los nietos se tropieza y rompe algo. Termina el evento, uno llama a la madre al otro día: mami, ¿cómo estás? Bien, hijo, oye, qué lástima que Juan, tu nieto, haya roto tal cosa. Y la madre no se acuerda. No, pero ya rompió, no me acuerdo. Entonces tú te preocupas.
termina la llamada, tu madre luego te llama y te dice, ah, ya Pablo, ya me acordé, ese travieso hijo tuyo, me debes un plato. Ya, ese es un olvido benigno, porque a pesar de que olvidó, hizo un esfuerzo y recordó. Pero si a pesar del esfuerzo por recordar el evento no lo evoca, ese olvido es maligno. Tú puedes tener muchos olvidos de memoria a nuestra edad, adultos de la mediana edad, pero muchos olvidos nuestros van a estar asociados con la cotidianidad, con las responsabilidades, con el estrés, con las preocupaciones. Y es ahí cuando vienen los pseudos olvidos de memoria, o lo que en algún momento se le llamaba la pseudodemencia. Estos trastornos cognitivos o de memoria o alteraciones de la memoria que están asociados con temas emocionales o cotidianos, ¿no? Entonces tú puedes tener olvidos, pero si a pesar del olvido tú evocas el recuerdo un rato o inclusive un rato más largo, ok, pero no es bueno la recurrencia. El envejecimiento normal le ocurre un declive asociado con la edad, pero un declive que llega a una meseta y se estabiliza. No es un declive que llega así hasta el final y cada vez peor. En el envejecimiento normal hay un declive de las capacidades cognitivas, de la capacidad de la memoria en este caso, y esa baja hasta cierto punto y ya. Pero si la persona mayor realiza una actividad intelectual intensa, el declive cognitivo va a ser muy sutil. Y si una persona mayor es activa intelectualmente, va a tener un funcionamiento cognitivo y cerebral óptimo. El declive va a ser mínimo o inclusive inexistente. Luego vienen las personas que tienen un deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve va a ser que se alejan de lo normal, pero sin hablar de demencia. Es decir, es un estado fronterizo entre un envejecimiento normal y un envejecimiento que no es muy normal y se parece a algunas características incipientes de un cuadro demencial, pero sin tenerlas todas. Entonces, el deterioro cognitivo leve hay que prestarle mucha atención porque por lo general hay un defecto en una capacidad o en varias capacidades cognitivas, pero la clave aquí para reconocer el deterioro cognitivo leve o el TCL, aunque ahora se le llama el trastorno neurocognitivo leve, por la actualización de la clasificación que se hizo en el 2013, la clave es, Pablo, si hay un impedimento funcional. Si la persona tiene una alteración de la memoria o una alteración de la capacidad de raciocinio, tomar decisiones, habilidades de cálculo, tienden a ser no más de 3. Esas dificultades le afectan su vida cotidiana, sí o no. Si no le afectan su vida cotidiana, estamos bien. Eso es un deterioro cognitivo leve, porque afecta solamente una esfera cognitiva, pero no le impide hacer su vida. De repente, si tiene un problema a nivel de la capacidad de cálculo, le va a afectar cuando vaya a hacer movimiento financiero, pero se va a demorar un poco más, pero lo va a hacer. ¿Me hago entender? Ese es el DCL. En cambio, en el tercer nivel ya tenemos, como a veces le decimos en la cultura popular, los alemanes, las demencias. Entonces ya en las demencias, ya sí, el impedimento cognitivo es más grosero, es más severo. Y al ser severo, a ser muy pronunciado, hay un impedimento o una afectación en el funcionamiento adaptativo, es decir, en la capacidad de manejar su dinero, en la capacidad de orientarse, en la capacidad de salir a la calle solo, y eso empeora. Esas capacidades que te acabo de describir se conocen en la clínica como las capacidades instrumentales de la vida diaria, pero empeoran y después, como la neuropatología va a las áreas posteriores del cerebro, hay todo un circuito de la neuropatología del cerebro. Primero hipocampo, entonces memoria, luego área de asociación, luego se va hacia adelante y afecta todo el procesamiento de la información. Por eso hay mucho tema conductor en la segunda fase, mucha frontalización. Luego la neuropatología va atrás y cuando va atrás afecta gran parte del funcionamiento de los órganos del cuerpo. Por eso es que entra en una postración y ya ahí sí definitivamente hay renal, hay insomnio. Entonces, cuando están en demencia, ya la persona está totalmente. Hay factores de estilo de vida que evidentemente influyen en una prevención del deterioro cognitivo o un retraso del deterioro cognitivo. ¿Cuáles son esos factores de estilo de vida que pueden favorecer a retrasar o a prevenir el deterioro?
Yo el año pasado daba una conferencia inaugural en una universidad muy importante acá y yo explicaba a las autoridades lo que dice la literatura. Pablo, para tus oyentes, ¿ok? Con las manos. La diabetes, la obesidad y la hipertensión de la mediana edad, o sea, la obesidad de la mediana edad, la diabetes y la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la inactividad cognitiva y los trastornos del estado de ánimo. Esos 7 fueron descritos por una persona que se llama Sam Norton. En el 2014 publicó un estudio poderoso. Esos 7 elementos se conocen como los factores de riesgo asociados a los estilos de vida de las personas, famoso conocido como el RAP, el riesgo atribuible a la población para padecer una demencia. Estos 7 factores de riesgo, Pablo, explican el 49% de los casos de demencia en el mundo. Pero si tú quitas esos factores de riesgo, se reduce casi a la mitad la demencia en el mundo. Por eso que cuando tú dices, ¿qué ocasiona la demencia? Por ejemplo, el Alzheimer, que es la más famosa, más de 80 causas. Entonces, cuando tú esos 7 factores de riesgo le quitas, reduces el 49%. Pero cuando esos 7 factores tú le sumas los golpes de cabeza o le sumas una cosita sencillita, la alimentación desbalanceada. La alimentación desbalanceada te sube hasta el 85% el riesgo de padecer demencia. El ejercicio físico es fundamental. Es un factor de los más importantes neurotróficos porque te protege a nivel de masa muscular. En el envejecimiento lo que más afecta a las personas mayores es la pérdida de masa muscular. Entonces, el ejercicio te hace ganar masa muscular. El ejercicio te mejora el metabolismo. Recuerda que el metabolismo, a partir de los 30 años, el metabolismo comienza a enlentecerse. Entonces, la alimentación desbalanceada empeora el metabolismo. El ejercicio mejora el metabolismo. Y además el ejercicio, en el caso de una persona que no tenga una dieta muy balanceada, el ejercicio mitiga el efecto que tiene la alimentación o, por ejemplo, los alimentos procesados sobre el sistema cardiovascular y digestivo. ¿Qué rol juegan las emociones y el entorno social en el deterioro cognitivo? Bien, cuando nos vamos a la clínica, muchas causas pueden generar deterioro cognitivo. Un trastorno de ánimo sostenido en el tiempo, una depresión evolutiva puede generar cuadros de deterioro cognitivo. La respuesta es sí. Ambientes empobrecidos, no solamente en lo económico, sino en los conflictos, pueden generar trastornos cognitivos y deterioro cognitivo. Los conflictos interpersonales en el tiempo, eso generan grandes problemas de salud mental y ahí genera deterioro cognitivo. Yo en un par de residencias que participo como profesor, les muestro a los residentes el cerebro con la clásica neuropatología del deterioro cognitivo cortical o un tipo Alzheimer, y luego les muestro un cerebro comprimido, y es un cerebro de una persona con una clínica evolutiva de depresión sostenida. ¿Me hago entender? Entonces la depresión genera cuadros de alteraciones cognitivas. Entonces, por mencionarte algunas. ¿Qué tratamientos o intervenciones tenemos hoy disponibles para el deterioro cognitivo? Bien. La industria farmacéutica está muy enfocada en generar un fármaco que mejore el funcionamiento de la memoria, ¿no? Hay algunos fármacos disponibles para deterioro cognitivo leve, para reducir la concentración de la toxicidad del beta-amiloide o la proteína tau en el cuerpo de la neurona y así oxigenarla y mejorar el funcionamiento de las conexiones cerebrales, ¿no? Y esos tratamientos, si bien es cierto, no son cura, lo que hacen es que reducen la toxicidad y mejoran el funcionamiento de la memoria. 27-35% de efectividad.
Recientemente salió una noticia, le estoy haciendo seguimiento acerca de un tratamiento que ya se conoce la base de este tratamiento, que es la vacuna contra el herpes. Los españoles la descubrieron por accidente, el herpes zóster, que es para otra cosa, y en muestras con animales se dieron cuenta que reducía en mayor importancia la neurotoxicidad. En promedio, la medicación para el deterioro cognitivo es bien descrita, Es una medicación, en muchos de los casos, es dopaminérgica para aumentar la mayor concentración de dopamina en la corteza prefrontal y con esto aumentar el funcionamiento de la atención y de la memoria. Pero sí o sí la neuropatología avanza y luego en otro momento se utiliza medicación que es tradicionalmente descrita para pacientes psicóticos, porque las personas con Alzheimer en algún momento van a tener mucha agitación, excitabilidad y tampoco pueden tener un poco de agresividad. Por tanto, es una medicación tradicional la que se usa. Pero como tal, una medicación no hay todavía disponible. Por otro lado, hay tratamientos no farmacológicos, como los que mencionas, a base de actividad física, yoga, software, existen un montón, ¿no? Nosotros estamos trabajando con una tecnología alemana que se llama la estimulación magnética transcraneal y otra que se llama la estimulación magnética de pulso único. Hay dos grandes maneras de comprender la función cerebral. Uno bajo el clásico paradigma de anatomía, proceso y función, y bajo ese modelo hay una comprensión específica de la enfermedad y del tratamiento. Hay otro modelo que es el modelo de la conectividad, donde el cerebro funciona en red. Entonces, un ejemplo de esto es qué pasaría en Estados Unidos si el aeropuerto de un condado deja de funcionar versus el aeropuerto John F. Kennedy, ¿no? ¿Qué le pasaría a Estados Unidos? Entonces, el modelo de la conectividad nos plantea que donde hay mayor conectividad o funcionamiento, actividad neural, es donde hay que intervenir y posiblemente sea distal o muy distante de donde está el trastorno o la neuropatología. ¿En qué consiste la tecnología? En que nosotros generamos una descarga electromagnética directamente sobre la cabeza, traspasa el tejido del hueso, llega al tejido vascular del cerebro y desordena la actividad eléctrica. Desordena cómo están conectadas las neuronas. Al desordenarlas, las obliga a conectarse de otra forma. Y en ese proceso elimina una cantidad de síntomas. Esto está probado hace unos 10 o 15 años, inclusive por la FDA, para trastornos emocionales, para el dolor neuropático no oncológico, para la fibromialgia. Lo acabamos de probar en Parkinson y le quitamos los síntomas motores de Parkinson a las personas, más no la enfermedad, y se está probando en deterioro cognitivo y Alzheimer. Entonces, lo que hace es que es una terapia complementaria a la que tenga el paciente, y alterando los campos electromagnéticos del cerebro, se está mostrando que los pacientes se sosiegan, por ejemplo, si tienen Alzheimer, reduce la agresividad, mejora el funcionamiento adaptativo y logran sostener más sus cuadros clínicos. Un tema sin duda que da para otra entrevista y para seguir profundizando, al igual que otros temas que ya estuvimos hablando con el doctor Norman López Velázquez, que vamos a traer a Sinapsis Conexiones para la Vida. Norman, muchas gracias, siempre es un placer hablar contigo y seguramente nos estaremos encontrando en otra oportunidad para que nuestro público pueda disfrutar de tu conocimiento y de los avances que tiene la neurociencia en esta área. Muchísimas gracias y ha sido un placer tenerte en Sinapsis Conexiones para la Vida. Nos vemos en el próximo programa. Recuerden en esto que dimos a llamar Sinapsis Conexiones para la Vida. Chao. Este programa es auspiciado por Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Formación e Investigación,
rigor científico con impacto real. Esto fue Sinapsis, Conexiones para la Vida, donde la neurociencia y la vida se conectan.